En un giro inesperado y dramático para la política peruana, la presidenta Dina Boluarte ha sido destituida en una votación histórica que refleja el descontento de un país cansado de la corrupción y la represión. Esta caída no solo marca el fin de su mandato, sino que también simboliza el colapso de un sistema político que ha sido incapaz de escuchar a su pueblo. En los próximos minutos, exploraremos cómo llegó a este punto, el papel que jugó México en su declive, y por qué este episodio podría redefinir la política de toda Sudamérica. La historia de Dina Boluarte es una historia de traición, poder y el despertar de una nación que ya no está dispuesta a aceptar el autoritarismo. La destitución de Dina Boluarte se produjo tras una serie de escándalos y una creciente presión social. El Congreso del Perú, que había sido su refugio, decidió finalmente actuar, aprobando la resolución que declara la vacancia de la presidencia por incapacidad moral permanente. Con 122 votos a favor y 0 en contra, el mensaje fue claro. La presidenta más impopular del planeta había perdido toda legitimidad. Nadie la defendió, nadie la lloró. Su salida marca el fin de una era oscura para el país andino, caracterizada por la represión, los escándalos y la confrontación diplomática. Pero la historia de Boluarte no comenzó en grande. Era la vicepresidenta de Pedro Castillo, un maestro rural que sorprendió al mundo al ganar las elecciones de 2021. Cuando Castillo intentó disolver el Congreso en un fallido autogolpe, Boluarte lo traicionó en cuestión de minutos y juró como presidenta ese mismo día. Su ascenso fue visto por millones de peruanos como una traición política, una maniobra de los poderes que nunca aceptaron a Castillo. Desde entonces, Perú no volvió a conocer la paz. Las protestas se multiplicaron, los muertos se contaron por decenas, y su gobierno respondió con balas y silencio. Mientras el país ardía, Boluarte repetía en los medios que Perú vive en armonía. Sus palabras sonaban huecas ante las imágenes de represión que dieron la vuelta al mundo. Cuando la presión creció, buscó un enemigo externo. Acusó a México de entrometerse en los asuntos peruanos, expulsó al embajador mexicano y atacó directamente a López Obrador. Sin embargo, su estrategia fracasó. El pueblo seguía sin creerle, y el Congreso que la protegía terminó soltándola. Hoy, su caída simboliza más que el fin de un mandato. Es el reflejo de una nación cansada de ser gobernada por la corrupción y la mentira. La historia de Dina Boluarte es ante todo la historia de una traición. Su llegada al poder fue el resultado de una tormenta política que cambió para siempre el rumbo del Perú. En 2021, el país eligió como presidente a Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista que representaba a los sectores olvidados: campesinos, indígenas, trabajadores y comunidades del sur andino. Su victoria, ajustada pero legítima, fue una sacudida para las élites limeñas y para un Congreso dominado por la oposición fujimorista. Desde el primer día, lo cercaron. 3 intentos de destitución, decenas de ministros censurados y bloqueos legislativos constantes. Castillo resistió lo que pudo, pero en diciembre de 2022 intentó un autogolpe desesperado. Anunció la disolución del Congreso sin respaldo legal. Minutos después, fue detenido, y entonces apareció ella. Dina Boluarte, su vicepresidenta, condenó el acto y juró como presidenta ese mismo día. Para muchos, fue una jugada calculada, el ascenso de una figura funcional al Congreso y a las élites que jamás aceptaron el proyecto popular de Castillo. Boluarte prometió estabilidad, diálogo y unión. Pero en lugar de eso, el país entró en una espiral de protestas y violencia sin precedentes. Desde Puno hasta Ayacucho, miles de ciudadanos exigieron elecciones anticipadas
y su renuncia inmediata. La respuesta del gobierno fue la represión. Más de 50 muertos y cientos de heridos dejaron claro que su autoridad se sostenía con sangre. Los organismos internacionales hablaron de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, pero Boluarte lo negó todo. Aseguró que no había dado ninguna orden de disparar. Su discurso se volvió cínico, desconectado de la realidad que vivía su propio país. La crisis se agravó con los escándalos de corrupción y una impopularidad histórica. Con apenas un 3% de aprobación, la cifra más baja para un jefe de Estado en el mundo, Boluarte se mantuvo en el cargo, protegida por el mismo Congreso que derrocó a su antecesor. Sin embargo, el equilibrio era frágil. Cuando una presidenta gobierna contra su pueblo y sin legitimidad, la caída es solo cuestión de tiempo. En el Perú, el tiempo de Dina Boluarte estaba por acabarse. En la historia del Perú, la inestabilidad política no es nueva, pero con Dina Boluarte, la crisis alcanzó un punto de quiebre. En apenas 8 años, el país vio pasar 7 presidentes. Sin embargo, ninguno logró generar tanto rechazo como ella. Su gobierno nació prometiendo orden y diálogo, pero rápidamente se transformó en una administración marcada por el autoritarismo, el silencio y el lujo. Mientras las regiones del sur ardían en protestas, Boluarte aparecía en eventos oficiales luciendo relojes de lujo y joyas exclusivas. El contraste era indignante. El pueblo enterraba a sus muertos mientras la presidenta mostraba una sonrisa ensayada ante cámaras internacionales. La represión fue su marca. Durante las manifestaciones de 2023, las fuerzas de seguridad dispararon contra civiles desarmados, muchos de ellos campesinos e indígenas. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, pero el gobierno respondió con desprecio. Boluarte dijo que no se iba a dejar intimidar por entes extranjeros y aprobó una ley que blindaba de responsabilidad penal a policías y militares. Aquel gesto fue interpretado como un mensaje brutal. La impunidad era política de Estado. Mientras tanto, su popularidad se desplomaba. Con apenas un 3% de aprobación, Boluarte se convirtió en la mandataria más impopular del mundo. Pero no cayó de inmediato porque tenía el apoyo de un Congreso aún más odiado que ella. Esa alianza era simple. Ella protegía los intereses parlamentarios y ellos le garantizaban estabilidad. Un pacto de conveniencia sostenido sobre el desgaste social. A nivel internacional, el aislamiento fue total. México, Chile, Colombia y Bolivia condenaron la represión. Andrés Manuel López Obrador la calificó como una usurpadora ilegítima, lo que provocó un conflicto diplomático sin precedentes. Boluarte expulsó al embajador de México en Lima y declaró persona non grata a varios mandatarios latinoamericanos. Aquella decisión terminó de sellar su destino. Boluarte se quedó sola, sin pueblo, sin aliados y sin legitimidad. En política, la soledad es el principio del fin. La caída de Dina Boluarte no llegó por una sola razón. Llegó como una tormenta perfecta: corrupción, arrogancia y traición política. Pero el golpe final tuvo nombre propio: el Rolex Gate. Todo comenzó cuando un programa de televisión reveló que la presidenta poseía una colección de relojes Rolex, valuados en miles de dólares, joyas que nunca fueron declaradas en su hoja de bienes. Cuando la noticia estalló, Boluarte apareció ante cámaras con un tono desafiante, asegurando que los relojes eran prestados por un amigo gobernador, pero nadie le creyó. Días después, la fiscalía allanó su vivienda y encontró más relojes, joyas y accesorios de lujo escondidos entre sus pertenencias.
Ella los llamó bisutería fina. El país estalló de indignación. Anoche, como nos han de madrugada, el Congreso notificó la vacancia. Lo he hecho en mi calidad de presidenta de la República. Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. Mientras tanto, su entorno político se derrumbaba. Exministros la acusaban de encubrimiento y la prensa filtraba reuniones secretas con la entonces fiscal Patricia Benavides, presuntamente para frenar investigaciones en su contra. Boluarte negaba todo, pero su discurso ya no tenía peso. Cada declaración parecía una parodia de poder. Fue entonces cuando el Congreso, su último refugio, decidió soltarla. Una coalición multipartidista presentó una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. El documento citaba el Rolex Gate, las muertes en protestas y la pérdida total de legitimidad. Y el 9 de octubre de 2025, el veredicto fue histórico. 121 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por primera vez en años, el Congreso del Perú votó en unanimidad. Ni siquiera sus aliados se atrevieron a defenderla. Dina Boluarte no asistió a la sesión. En un mensaje pregrabado, defendió su gestión, habló de paz y unidad. Pero el canal estatal cortó su discurso para transmitir en vivo la juramentación de su sucesor, José Enrique Geri Ore, presidente del Congreso. Así terminó su mandato, sin aplausos, sin poder, sin historia. Lo que comenzó como la presidencia de la reconciliación, terminó convertida en un símbolo de impunidad y desprecio. Y mientras su país la olvidaba, la presidenta que se enfrentó a México pasaba a la historia como la mandataria más repudiada del continente. La destitución de Dina Boluarte fue tan rápida que sorprendió incluso a sus propios opositores. En menos de 48 horas, el Congreso del Perú aplicó uno de los mecanismos más polémicos de su Constitución, la vacancia por incapacidad moral permanente. Una figura ambigua pero poderosa que permite destituir a un presidente sin necesidad de un juicio formal, solo con mayoría calificada en el Congreso. El proceso comenzó el 8 de octubre de 2025, cuando una coalición multipartidista presentó la moción de vacancia. El documento citaba 3 razones principales: el escándalo del Rolex Gate, las violaciones a los derechos humanos durante las protestas y la pérdida total de legitimidad democrática. La moción fue admitida con apoyo casi total, incluyendo votos de las bancadas que hasta entonces habían protegido a Boluarte. El pacto político que la mantenía en el poder se desmoronó en cuestión de horas. El 9 de octubre, en una sesión transmitida en vivo, se realizó la votación final. 121 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ni siquiera el oficialismo intentó salvarla. Fue una condena política unánime. Minutos después, el presidente del Congreso, José Enrique Geri Ore, juró como nuevo mandatario del Perú. Su discurso fue breve y simbólico. Prometió elecciones anticipadas, justicia para las víctimas de la represión y una nueva etapa de estabilidad. Sin embargo, nadie se engaña. La transición no será fácil. El país sigue polarizado, la economía estancada y la confianza en las instituciones por el suelo. Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación activó una investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento y abuso de autoridad. Las embajadas peruanas recibieron órdenes expresas de no otorgarle asilo político si intentaba huir del país. Incluso México, a pesar de las tensiones pasadas, se sumó a la advertencia. En pocas palabras, Dina Boluarte pasó de ser presidenta a investigada en menos de un día. Una caída fulminante,
pero también un espejo de la fragilidad institucional de un país que una vez más cambia de líder sin resolver sus heridas. La caída de Dina Boluarte no es solo el fin de un gobierno, es un reflejo del colapso de todo un modelo político. Perú, una de las democracias más antiguas del continente, vive atrapado en un ciclo sin salida. Con la salida de Boluarte, el país suma 7 cambios presidenciales en menos de una década, una cifra que por sí sola explica la magnitud del desastre. A nivel interno, el impacto es inmediato. El nuevo gobierno hereda un país dividido, con regiones del sur que exigen justicia por las muertes durante la represión, y una Lima desconectada del resto de la nación. La crisis no es solo política, es social, económica y moral. Boluarte deja un vacío de liderazgo, pero también una oportunidad, porque cada caída, por dolorosa que sea, obliga a mirar de nuevo hacia abajo, hacia las raíces de un país que ha sido gobernado desde arriba durante demasiado tiempo. En el plano internacional, el golpe es igual de profundo. México, que fue uno de los primeros países en no reconocer su legitimidad, emerge ahora como el gran vencedor moral de esta historia. Cuando López Obrador denunció que la presidencia de Boluarte era producto de un golpe parlamentario, muchos lo consideraron una injerencia. Hoy, los hechos le dan la razón. La política exterior mexicana, basada en el principio del asilo y la defensa de la soberanía, se ha reafirmado frente al continente. Chile y Colombia también celebraron el fin de un gobierno que simbolizaba el retorno del autoritarismo disfrazado de institucionalidad. Y aunque la transición peruana aún está plagada de incertidumbre, el mensaje es claro. En América Latina, el poder sin legitimidad ya no dura. La historia de Dina Boluarte quedará como una advertencia para los políticos de toda la región. Ningún mandato impuesto por la fuerza puede resistir el peso de un pueblo que ya despertó. Y ese despertar, una vez iniciado, no se detiene. Su caída era inevitable, porque ningún poder sostenido sobre el miedo, la represión y la mentira puede durar para siempre. Si quieres seguir descubriendo cómo el cambio también llega desde el norte y por qué miles de estadounidenses están cruzando a México en busca de una nueva vida, no te pierdas nuestro análisis anterior sobre la caravana de gringos que ya transforma la frontera. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Educa América, donde continuaremos explorando los temas que importan y que afectan nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.